yo creo que podríamos hacer una pequeña introducción de lo que ha pasado hoy, que creo que tú y yo estamos de acuerdo que en términos orgánicos no tiene una importancia muy grande, pero bueno, para poner en contexto sobre todo a nuestros seguidores de América Latina, para que entiendan por qué hoy y no otro día hemos decidido actualizar la situación en España. Ujú. Pues básicamente esto viene a colación porque, bueno, pues ha producido el debate de investidura, ¿no? Porque Alberto Núñez Feijóo, que es el líder del Partido Popular, por así decirlo, el partido conservador tradicional español, pues se presentó, ha sido el primero en presentarse a la investidura, ¿no? Para ser bueno, para pedir la aprobación del Parlamento, del Congreso de los Diputados español. Y bueno, hoy se ha producido si no, no sé si ha fue ayer también, pero bueno, se ha producido ya los votos, ha habido un debate parlamentario, etcétera. Y bueno, y como todo se preveía, pues no ha habido investidura porque Feijóo no tenía los votos. Entonces había ya desde hace tiempo que no tenía porque pues básicamente el PP pues quería contar con los partidos llamados nacionalistas guión independentistas. En este caso el nacionalista sería el PNV, que es el partido conservador vasco, y el independentista pues Junts per Catalunya, que sería el partido conservador independentista catalán. Lo que pasa es que pues bueno, pues no, desde hacía tiempo se sabía que no había conseguido el PP los votos. Ha tenido, eso sí, el apoyo de Vox, que es, digamos, el partido de extrema derecha en España. Luego UPN, que es un partido, pues bueno, también de derechas de Navarra, y Coalición Canaria, que recordar que también es otro partido conservador de Canarias. Pero bueno, digamos que los números no le daban, creo que ha obtenido básicamente 172 votos de 178. Y bueno, ha sido un debate de investidura bastante bronco. Yo creo que ha sido un movimiento bueno del PSOE, el de haber puesto a Óscar Puente, que es un parlamentario raso, anterior alcalde de Valladolid, ¿no? A confrontar con Feijóo, porque bueno, al final de lo que se ha hablado es eso, y no se ha hablado de nada más prácticamente, ni de por ejemplo, de la ley de amnistía, que luego hablaremos de ello a los líderes independentistas, y bueno, y otras cuestiones, ¿no? Que podía perjudicar a Sánchez. Sí que es verdad que Sánchez tendrá su propia investidura dentro de no tanto, y a lo mejor ahí sí que se hablará de ello y evitará el desgaste, ¿no? Pero bueno, quiero decir que es un buen movimiento por eso, y porque, bueno, porque el PSOE en este caso, de la investidura, que ha conseguido, pues bueno, difuminar, por ejemplo, a sus socios previsibles de gobierno, que es Sumar, que luego podemos hablar un poquito de ello. Y bueno, sí que es verdad que bueno, el debate pues ha sido bronco, bastante de zasca fácil, pero bueno, es lo que nos vienen acostumbrando, yo creo que la política española, y particularmente, sí que tampoco le daría, digamos que no es novedad. Movimiento bueno estratégico por parte del PSOE, porque además demuestra que tiene varios registros, ¿no? Digamos, el registro más combativo, más enardecedor de sus bases, y quizás tiene otro registro también más como moderado de gestión, ¿no? Y digamos que eso se nota además que el PSOE es el líder absoluto del espacio progresista en España, del llamado espacio progresista en España. Y yo creo que, bueno, que veremos si finalmente hay gobierno por parte del PSOE, liderado por el PSOE, que eso ya lo podemos hablar en otro momento, ¿no? Así digamos que es la visión así un poquito general, y luego pues si queréis podemos ir entrando en varios melones que he abierto. Sí, por cierto, antes que nada, lo comento muy rápido. Está Infogón, que si no me equivoco nos sigue desde Uruguay y que nos ha dejado antes un comentario por DM en Twitter que iba dirigido a mí. No sé por qué yo tenía configurado en Twitter para que se me pudieran mandar mensajes, pero se me ha cambiado, entonces no los puedo recibir. Que sepas que lo he leído y de hecho te doy la razón con esa cuestión que me has comentado de la posible o de la muy posible unidad de la derecha en Uruguay, que podría alterar esa ventaja del Frente Amplio, que no obstante yo creo que igualmente conserva. Pero hablaremos de ello. Solo quería comentarle aquí al compañero que lo he podido leer, pero que creo que ahora si quieres mandarme el mismo mensaje y lo vamos charlando, lo voy a poder recibir. Lo he vuelto a configurar y debería poder recibirlos. En cualquier caso, vamos a poner, si te parece, Pablo, la otra pantalla, porque ahí está. Mira, a ver si lo he cargado bien. Efectivamente, lo único que se me ha desconfigurado un poco el texto, pero bueno, lo demás. Ese es el mapa fundamental que tenemos que tener, tanto quienes seamos de España como quienes no. El mapa que hay que tener en mente a la hora de entender lo que está pasando en España. Y esto, una parte del directo va a ser, sobre todo hablando para los que nos estéis viendo desde América Latina. Va a haber
algunas cuestiones que comentemos que igual son un poco redundantes para el público de España, pero bueno, tened paciencia que vamos a hablar un poco de todo, pero es para también que los seguidores desde América Latina entiendan. Recordad que en España, para formar gobierno, no es como un sistema político, por ejemplo, como un sistema político latinoamericano, elecciones presidencialistas que conforman el Ejecutivo. Es decir, en América Latina hay una clara brecha entre lo que son las elecciones legislativas y las elecciones al Poder Ejecutivo. Una cosa es el voto a congresistas y otra cosa es el voto al presidente, que es de facto después el Poder Ejecutivo. Bueno, en España no. En España se vota al Poder Legislativo y luego el Poder Legislativo, desde unas posiciones relativamente previsibles que el elector ya conoce en teoría de antemano, elige al Poder Ejecutivo. ¿De acuerdo? Este es el... perdón, me estoy calando un poco. Ese mapa que tenéis ahí es la distribución actual de escaños de asientos en el Congreso de España, en el Congreso de los Diputados de España. El número al que tiene que aspirar uno o varios partidos políticos, en su día en España solía haber mayorías absolutas o cercano a la mayoría absoluta, pero eso cambió a partir de las elecciones del 2015, es 176. Uno o varios partidos que sumen 176 diputados y alcancen un acuerdo de gobierno, ya sea de reparto de ministerios o de cualquier otro tipo de apoyo para, en última instancia, investir a un presidente de gobierno y que ese presidente de gobierno desarrolle su estructura, su gabinete de ministros, es 176. ¿De acuerdo? Bien. Si nos fijamos en este mapa, en este reparto de escaños, no dan los números a lo que sería el bloque de la derecha. Y aquí ya vamos a tener que explicar la primera contradicción del sistema político español, que se diferencia enormemente de otros sistemas políticos europeos. Que es que si nosotros vamos a lo estrictamente económico, por ejemplo, o incluso social, el bloque de los partidos de derecha en el Congreso de los Diputados en España, o los partidos conservadores, o los partidos conservador-liberales, como lo queramos llamar, sí suma para una mayoría, sí suma para la formación de un gobierno. Si nos remitimos exclusivamente al aspecto económico, al aspecto social, al aspecto, pues eso, lo que sería el gran bloque que iría desde los conservadores hasta los partidos liberales. Sí suman, porque sería Partido Popular 136, Vox 33, que sumarían 169, Junts per Catalunya... 33. ¿Me lo repites? Junts per Catalunya, que sumaría otros 7 y ya alcanzarían 176, el PNV, que sumaría 5 y ya alcanzaría 181, Coalición Canaria 182 y UPN 183. O sea, la derecha, como concepto amplio, no veo ningún partido liberal ahí, nos comentan. Bueno, es que vamos a entrar a eso ahí, porque a España el tema es que le falta un partido liberal europeo, un clásico partido liberal a la europea. Que si en lugar de, por ejemplo, estar Vox, hubiera un partido liberal a la europea, probablemente sí habría configuración de gobierno, pero no lo hay. Entonces, lo que sería ese bloque amplio de las derechas sí da, pero, y aquí tenemos que entrar a comentar la primera de las varias particularidades del sistema político español en comparación con otros sistemas europeos, que dificulta, o en este caso impide, la formación de un gobierno de derechas. A diferencia de otros sistemas políticos europeos, en el Congreso español ahora mismo hay... Bueno, es que me estoy leyendo un poco, pero Pablo, voy a comentar primero, yo te lo aviso, porque si no luego nos vamos a hacer un lío. Quiero comentar primero la particularidad de los partidos nacionalistas, /soberanistas, /regionalistas, /independentistas, como lo queramos llamar, para no ofender a nadie. Y después la particularidad de la imposibilidad reciente de la gran coalición. La ofensa es inevitable. Inevitable. En este directo. Esto hay que lo lamentamos, pero va a ser imposible. En este directo vamos a ofender. Sin querer hacerlo nosotros. Pero es inevitable. Si ofendemos hasta cuando hablamos de Níger, imagínate aquí. Cuestión. Que las dos particularidades principales, hay más, pero las dos más importantes desde mi punto de vista son la que vamos a entrar a comentar ahora, que es la particularidad de los partidos independentistas soberanistas, de derechas, y la particularidad de que por la polarización fake o falsa en términos de
agenda programática, pero bueno, la polarización política entre PP y PSOE que imposibilita lo que en realidad sería el pacto deseado por buena parte de las élites de la Unión Europea, que es la gran coalición PP-PSOE, que en términos de agenda programática europea tendría mucho sentido. Pero luego entraremos a analizar por qué no se puede dar. La cuestión nacional, o la cuestión de los partidos soberanistas, es la primera de estas. La tensión del sistema político español con respecto a las identidades soberanistas, desde el procés del 1 de octubre en Cataluña, desde el auge o el crecimiento de Bildu en el País Vasco en relación al PNV, imposibilita a día de hoy lo que hace un tiempo no era tan descabellado, que era un pacto entre el Partido Popular y las derechas catalanas y vascas. Esto hace un tiempo atrás no era impensable. De hecho, Aznar, por ejemplo, el presidente Aznar del Partido Popular en su día gobernó con el apoyo de lo que eran no tanto soberanistas, sino catalanistas de derechas y vasquistas, si se quiere así, de derechas. Eso a día de hoy es imposible. El proceso catalán, el procés catalán, ha tensado tanto las relaciones y la respuesta del Partido Popular desde el gobierno, cuando gobernaba Mariano Rajoy, ha imposibilitado las relaciones del Partido Popular como organización política, ya no solo con cualquier partido soberanista catalán, ya sea de izquierdas, de derechas o de centro-derecha, sino también con, evidentemente, la izquierda abertzale, la izquierda vasca, Bildu, pero también con el propio PNV, que ni siquiera a día de hoy tiene una agenda independentista en el País Vasco, y es un partido de derechas. Pero es que encima, incluso si el PP a día de hoy quisiera revertir esa situación y mejorar las relaciones con los partidos de las derechas catalanas y vascas, igualmente no podría formar gobierno porque la existencia política y la existencia parlamentaria de Vox, con esa fuerza, que uno podría plantear que es una escisión del PP, para que la gente en América Latina lo entienda, es un partido formado tanto por cuadros que salieron en su día del Partido Popular, como por cuadros que venían de organizaciones de extrema derecha, como por cuadros que no venían de la política, para formar un partido a la derecha del PP. Que, entre otras cosas, en materia del soberanismo y de los nacionalismos periféricos en España, es mucho más confrontativo todavía que el Partido Popular. Entonces, a día de hoy, y con esto ya termino, y le doy paso a mi compañero, la particularidad 1, que es la ruptura que hay entre las derechas españolas, o centralistas, si se le quiere, y las derechas periféricas, catalanas y vascas, más la existencia de Vox, hace imposible cualquier pacto de gobierno en el que esté el PP que no sea un simple pacto PP y Vox. Entonces, más UPN y más algún partido, sí, que 2 escaños. Y Coalición Canaria. Y ya. UPN, para que nos entienda la gente de América Latina, que es prácticamente un acólito del PP en la Comunidad Foral de Navarra, y Coalición Canaria, que es un partido de las Islas Canarias, de la región de las Islas Canarias, derechista, que en realidad puede pactar con ambos partidos en función de necesidades y a cambio de determinados acuerdos favorables a las Islas Canarias. Pero si PP, Vox, UPN y Coalición Canaria no suman 176, es imposible un gobierno del Partido Popular de derechas. Luego entraremos a ver por qué es imposible también un gobierno con el PSOE, que sería en realidad quizá una salida más lógica. Ese es el escenario, esa es la particularidad 1. La ruptura entre las derechas no soberanistas, no periféricas, con las derechas catalanas y vascas. Me he enrollado un montón, macho. Llevo aquí hablando la de Dios de tiempo. Tú, si quieres hablar, tú habla, no te preocupes. Yo te escucho atentamente, no te preocupes. A ver, el resumen, básicamente lo último es: el problema del PP es Vox. No solamente porque les quita votos también, aunque es verdad, sobre todo en los escaños más interiores, o incluso urbanos, también por el hecho de que les impide poder pactar con muchos partidos, porque de hecho el PNV, mismamente, Aitor Esteban, no sé si le dijo ayer o hoy, que el problema del PP es Vox. A ver, puede ser también que estemos en un debate parlamentario y pueda no ser verdad que incluso aunque el PP pida que intente pedir su apoyo y no esté Vox, pues tampoco le dé su apoyo, porque teniendo en cuenta que hay elecciones en País Vasco en no mucho, pues tampoco les interesa a lo mejor esa imagen, ¿no? Pero bueno, digamos que el resumen es ese, ¿no? El problema del PP es Vox.
Nos habéis dicho que eso es verdad, que le falta un escaño a PP y le hay que quitarle un escaño al PSOE por el tema del voto exterior, es verdad. Sí. Lo que pasa es que hay que tener en cuenta que es verdad, tenéis razón. Yo no me había dado cuenta hasta que me lo habéis dicho, de hecho. La cuestión es que tampoco cambia demasiado el escenario este escaño. Que no siguen sin tener los votos el PP ni PSOE tampoco creo que le arregla demasiado la papeleta. Sí, lo importante de ese cambio era Demasiado. que el PSOE, que luego entraremos a eso, a la posibilidad del bloque de Ujú. izquierdas, pero que el PSOE básicamente en vez de necesitar la abstención de Junts, necesita el voto a favor. Pero bueno, si te tiene que Sí, dar el gobierno, te lo va a dar, sea con un sí o con una abstención, y si no te lo quiere dar, no te lo va a dar, sea con un no o con una abstención. claro, Matices. exactamente. Mm, Ahora es la pregunta del directo es ¿habrá gobierno? Bueno, pues sabemos que del Partido Popular no va a haber, menos de momento. Porque es verdad que le queda una votación a Feijóo, pero visto además el discurso que ha mantenido, básicamente, pues bueno, atacando, ha sido un discurso de oposición. Discurso de oposición al PSOE y a las diferentes bueno, fuerzas que os hemos comentado, al PNV incluso, Junts, Bildu, Sumar, etcétera, ¿no? Yo creo que ahora mismo ya PP se ha dado cuenta de que no tiene posibilidades de gobernar, al menos por el momento. Que claro, la cuestión es qué posibilidades tiene el PSOE de formar gobierno, que es la única, digamos, posibilidad que hay ante el escenario de repetición electoral que yo personalmente no lo sigo sin descartarlo. ¿Por qué? Porque, bueno, el apoyo de Sumar, que digamos que es el espacio a la izquierda del PSOE, ¿vale? Lo tiene, el de Bildu lo tiene, asegurado, Esquerra Republicana lo tiene, más o menos asegurado, PNV también. Ahora, aquí el Benegada también. Aquí digamos, la duda que tenemos es Junts. ¿Por qué tenemos la duda? Principalmente porque, bueno, Junts ha hecho un cambio bastante grande desde la antigua Convergencia en ese proceso de, bueno, de ser más radical con la petición de independencia. Y sí que es verdad que, a contrario de Esquerra Republicana de Cataluña, ¿no? Que es la izquierda independentista en Cataluña, pues ellos han tenido una estrategia de confrontación directa con el Estado, ya fuese un gobierno de derechas o de izquierdas o de lo que fuese, ¿no? Directamente una confrontación continua. Claro, aquí ya darle un gobierno al PSOE es cambiar totalmente la estrategia de confrontación, teniendo en cuenta que tienen varios de sus líderes bueno, ellos lo llaman el exilio, yo los llamo fugados, porque es así. Que están, por ejemplo, son eurodiputados, en este caso Carles Puigdemont. Y claro, aquí lo que se han pedido Eso va a directamente es ofender la a amnistía. gente, Pablo. Bueno, pues yo ya he dicho que iba a ofender. Y lo siento, pero es lo que opino. Luego, la cuestión es que Junts ha pedido la amnistía para estos líderes independentistas, ¿no? Que ellos, pues bueno, no fueron a la cárcel como si fueran otros líderes, como el Esquerra Republicano, como Oriol Junqueras, y otros incluso líderes de Junts. Quiere decir que los que se han ido no tiene por qué ser. Es verdad que hay algunos otros de Esquerra Republicana, pero bueno, digamos que los importantes son estos, ¿no? Y el PSOE sí que ha cedido, en realidad, a esta amnistía, o al menos, digamos, no la ha publicitado demasiado, es verdad, porque no le interesa el desgaste que le podría suponer. Sí que es verdad que Sumar se ha ocupado, en este caso, de llevar la batuta en este sentido, con estas imágenes con Carles Puigdemont, por ejemplo, en Bruselas. Y bueno, digamos que está la duda ahí, porque claro, aparte de la amnistía, pues han pedido más prerrogativas. Aquí está la duda de si va a ser suficiente eso o no para, pues bueno, para que les dé el apoyo al gobierno, porque evidentemente, pues es que Republicana también se ha unido un poco a pedir un referéndum para que se vote en Cataluña, pues bueno, pues si quiere la independencia o no, ¿no? Y es algo que el PSOE yo creo que nunca va a hacer. En Sumar, de hecho, ya es más complicado ahora que hace años, habrá que ver el PSOE. Yo personalmente pienso que no, pero bueno, igual puede ser simplemente una petición de máximos con el objetivo de, bueno, de rebajarlo posiblemente, porque al final es una negociación, ¿no? Por tanto, digamos que esa es, digamos, la duda, ¿no? De saber si Junts finalmente aprobará el gobierno de Sánchez, porque es la única duda que hay, o no. Eh, Posibilidades de que sí o no. A ver, sí, pueden hacerlo porque, bueno, pues que han entendido que el cambio de ciclo ya del 1 de octubre de este referéndum que hicieron y de otras cuestiones de la confrontación con el Estado, pues ya ha acabado y que están en un proceso ya de rearme, ¿no? El independentismo. O de, digamos, un cambio de ciclo para que Junts vuelva a intentar por lo menos gobernar en la comunidad autónoma, ¿no? Porque hay que recordar que gobierna la Esquerra Republicana.
Claro, punto 2. ¿Por qué les puede interesar unas elecciones? Pues precisamente porque si hay repetición electoral puede llevar esto a la derecha al gobierno, que tenga más posibilidades de gobierno y, en este caso, o al caos incluso español, de que no haya gobierno o de que llegue a la derecha, como he dicho, al gobierno. Eso es, pues, el cuanto peor, pues mejor para mí, ¿no? Porque así es más fácil confrontarnos, digamos, con un gobierno de derechas, que es mucho más confrontativo contigo, que uno a lo mejor con la izquierda, ¿no? Que es más, digamos, está más abierto a dialogar. Por tanto, digamos, tiene más posibilidades de crecer en ese espacio. La cuestión también es saber en qué punto están los líderes independentistas. Yo personalmente no lo sé. Yo creo que hay puntos a favor y en contra. Quizás ahora mismo estoy más abierto con el tema como se ha sabido que el PSOE va a apoyar la amnistía, estoy más abierto en que pueda haber gobierno. Ahora la cuestión es saber cuánto puede durar ese gobierno, que eso ya lo podemos hablar después, porque como estáis viendo, la aritmética parlamentaria es muy justa y para aprobar cualquier cosa se necesita negociar mucho y muchos partidos, pues como he dicho, tienen otras agendas socioeconómicas que no son, tienen que ser con las de, digamos, de un gobierno progresista, por así llamarlo, ¿no? Vale, vale. Estoy muteado, pido perdón una vez más. Decía que hacemos un pequeño stop porque voy a estar leyendo unas cuantas preguntas porque habéis hecho un montón, tanto gente que ha estado opinando, que ha hecho comentarios, como gente que ha estado haciendo preguntas. Vamos a intentar responder algunas de ellas, o la mayoría, con cierta brevedad, eso sí, porque si no va a ser imposible. Le paso algunas a Pablo, respondo algunas yo. Sí, un momento, porque el gato no para de maullar. Te iba a Quiere decir que quedar en la puerta te y estaba es pidiendo muy cariño, pesado, sí, tío. sí. Estaba siendo Muy pesado, protagonista. tío. Muy Bueno, pesado. pues Me mientras deja, tanto, nada, perdón, ¿eh? aprovecho para agradeceros la participación, la enorme participación que estáis teniendo. Y os recuerdo que, bueno, que si queréis apoyar el proyecto y apoyar nuestro trabajo, bueno, que tenéis ahí la meta de subs, que nos quedan únicamente 2, ahora una. Perdón, no, 2, siguen quedando 2, me he liado mirando aquí. Así que si queréis que sigamos haciendo este trabajo y queréis ser los que nos ayuden a llegar a esos 530, pues bueno, que nos faltan solo un par de subs, así que si nos apoyáis, pues nosotros encantados. Recordad que las suscripciones normales tienen entre un 25 y un 30% de descuento hasta final de mes, que las suscripciones con Prime son totalmente gratis, siempre os recuerdo y se entera alguien aquí cuando lo digo. Si estás suscrito a Amazon Prime, tienes gratis las suscripciones de Twitch, gratis. Le das a suscribirse, dentro le das al botoncito de Prime, metes tus datos y la suscripción es gratuita, 100%. Y a nosotros nos ayuda pues prácticamente lo mismo que una suscripción normal. Y si ya estás suscrito y quieres dar un apoyo extra, pues puedes hacerlo regalando subs. A nosotros nos ayudas muchísimo a que sigamos haciendo este trabajo aquí en Twitch, que ya sabes que estamos prácticamente todos los días. El viernes vamos a hablar de las islas del Pacífico al mediodía, política insular. El sábado estamos viendo qué temas tocar. El domingo al mediodía, a ver si consigo terminarlo antes de que lleguemos al objetivo. El domingo al mediodía vamos a estar haciendo Team África con Andrea y otros miembros del equipo que siguen la actualidad africana. Y el domingo por la noche seguramente Team América con José, conmigo y con más gente. Y seguimiento de los resultados de las elecciones en Eslovaquia. Como veis, tocamos absolutamente todo. Gracias a Trigón por esa sub, que nos ayuda mucho a acercarnos al objetivo y que, como ha sido con Prime, pues le ha salido totalmente gratis. Y yo ahora sí aprovecho, no suelto el ratón porque se me va abajo del chat y hay como muchas preguntas, pero voy a intentar rescatar algunas, le paso algunas a Pablo y respondo otras yo. A ver, yo creo que ha empezado... Voy a saltar algunas porque, bueno, es imposible. Mira, la primera pregunta, o el primer comentario que me parece interesante entrar, es un comentario, o más bien una pregunta, un pequeño chascarrillo, pero que es interesante para abrir un debate. Dice, claro, no veo ningún partido liberal ahí. Vamos a entrar con ese tema, aunque sea muy rápidamente, Pablo. No sé si quieres entrar tú. Yo antes he comentado que era una de las anomalías del sistema político español, que no hay un partido liberal, progresista,
como pueden ser otros casos, otros muchos casos en muchos países europeos, Bueno, los el liberales PSOE, nórdicos. el PSOE, Bueno, el pero PSOE te vale también. no, pero me estoy refiriendo, tú sabes a lo que me estoy refiriendo, a un partido Sí, pero identitariamente liberal. Luego podemos debatir si la sí. agenda económica del PSOE eso no es liberal, seguramente estemos de acuerdo, pero un partido identitariamente liberal a la europea, liberal progresista que sirva de bisagra entre los distintos partidos a la hora de formar gobierno, no hay. No hay, lo hubo, que era Ciudadanos. Ciudadanos, como partido político, decidió dejar de ser un partido liberal, lo Sí. cual le costó la Intentó, supervivencia política. intentó liderar la derecha conservadora, para que se entendáis. Intentó postrarse, en vez de ser un partido bisagra, pasó a intentar liderar el bloque de la derecha. Y eso es lo que al final, pues bueno, pues sí que es verdad que tuvo un subidón en un principio, pero luego, pues bueno, igual que de la caída fue un subidón, la caída fue igual de repentina, ¿no? Por así decirlo. Sí, ¿qué más había? Bueno, gente comentando sobre la condición de liberal o no del PSOE. Aquí estábamos hablando sobre todo de la identidad política, no tanto de la agenda Sí, eso programática, que ya ese es es que otro debate. nos daría en verdad para mucho, para 3000 directos, ¿no? Empezarnos a contar un poco, pues bueno, mira, el Ciudadanos no es liberal porque tal, tal, tal. Bueno, digamos que para intentar encuadrarlo dentro de una familia política europea, ¿no? Vamos a encuadrar a cada partido en eso. Evidentemente, cada cual pues tendrá sus opiniones y evidentemente yo tengo las mías, pero bueno, vamos a intentar ser lo más puros y lo más asépticos en sentido, porque si no, pues si empezamos a contar las aristas de todos, pues no acabamos. Bueno, que Vale, más o menos. pues mira, nos han pedido, no sé desde dónde, pero bueno, y me imagino que desde América Latina, un pequeñísimo resumen de todos los partidos del arco parlamentario. Venga, lo vamos a hacer Sí. muy rápido, ¿vale? Para que lo podamos entender. Vamos a ir en orden, el orden de las letras de abajo, ¿vale? Que eso está ordenado por escaños. El PP, Partido Popular, básicamente derecha que entran los sectores liberales, sectores conservadores, sectores demócrata cristianos, vamos, lo que es un partido tradicional de la derecha europea. Comparaciones, bueno, evidentemente con matices, pero para que nos ubiquemos CDU, rápido, la CDU la de la CDU en Merkel. Alemania, A mí es totalmente. para mí yo creo que es el que todo el mundo tiene más en la mente porque es el más, así, el partido más fuerte, ¿no? El conservador en Europa, por así decirlo. Efectivamente. Luego estaría el Partido Socialista. Matiz, evidentemente este matiz es muy importante en América Latina. No es un partido socialista, en términos marxistas. Es un partido que representa a lo que identitariamente en Europa se conoce como la socialdemocracia, que en los años 90 hace un giro en prácticamente toda Europa hacia el socioliberalismo o como lo queramos llamar. La tercera vía, ¿no? Que se Exacto. le. Quizá el exponente más claro serían los laboristas británicos. No sería una mala Eso es. comparación, el laborismo británico. Sí, Sí. centro-izquierda, con vocación de gobierno, y que para muchos politólogos, me incluyo, la ventaja electoral que tienen es que en una parte muy importante de los países europeos representan de alguna forma el sentido común, si se quiere, del país. Son como el partido más cercano a los consensos políticos básicos del país, que tiene que Sí. haber economía de mercado, pero unos ciertos niveles de protección social, que tiene que haber avances en materia de derechos de las diversidades y del feminismo, pero tampoco yendo a pasos muy acelerados. Bueno, ese tipo de consensos, que en materia internacional son europeístas, claramente europeístas, Otanistas, atlantistas. son atlantistas, evidentemente. Bueno, la Que queda. socialdemocracia europea. Sí, y lo bueno que tiene el PSOE es que aquí en España está muy enraizado y tiene de verdad que, aparte de que tiene la clase obrera tiene bastante gancho, ahora también entre los jóvenes y tal, quiere decir que por una parte tiene como esos elementos tradicionales que le votan de los obreros y tal, pero por otra parte ese elemento más progresista, más pues bueno, liberal, moderno y tal, y también que el PSOE, pues bueno, pues es que es el partido, digamos, del establishment español por antonomasia. Es decir, que es Claro. como lo que ha dicho Eduardo, es lo que es, digamos, el partido que representa más bien a España y también ellos, pues bueno, pues saben jugar muy bien con eso de un día soy esto, un día soy otro, y yo, depende de lo que me convenga en ese momento, pues te digo una cosa y te digo otra y le sale bien. Que al final es que es
lo que les sale bien, ¿no? Lo importante es que en términos identitarios son eso, la socialdemocracia europea, que ha gobernado en buena parte de Europa mucho tiempo. En Suecia, por ejemplo, el Partido Socialdemócrata sueco también es una muy buena comparación con el PSOE, en el sentido de que de alguna forma electoralmente la gente siempre termina volviendo, una parte importante del electorado siempre termina casi de forma pendular volviendo a votar al Partido Socialista. Tiene una capacidad de supervivencia muy importante. Es impresionante, en verdad, es impresionante. Después, Vox. Vox sería la expresión española de el crecimiento de las derechas radicales en Europa, que en cada país tiene su particularidad, por cuestiones de desarrollo interno, por críticas que se le haga a la derecha tradicional de cada uno de los países. No tiene nada que ver. O sea, sí, tienen vínculos, pero se diferencian siempre, por ejemplo, Marine Le Pen, de Vox, de la ultraderecha húngara, siempre hay como matices. En cada país no es como las derechas tradicionales, la CDU, el PP o los partidos socialistas europeos, que tienen bastantes cuestiones en común. Las derechas radicales tienen importantes diferencias internas, aunque todas forman parte de un fenómeno regional común. Y básicamente la expresión de derecha radical en España que ha tenido éxito ha sido Vox, y se fundamenta en una suerte de... ¿Cómo hablamos aquí? Bueno, conviven. Nacionalismo extremo o extremista, o un nacionalismo más exacerbado, sí. Comparado con todas las fuerzas políticas. Anti-independentismo. Anti-independentismo, que decir que juegan digamos, el ascenso del independentismo catalán les vino muy bien para confrontar, ¿no? Y darse más a conocer. Yo creo que ese componente más liberal en la economía, ¿no? No es como a lo mejor Le Pen, que tiene un componente más social. Es verdad que dentro de Vox hay otros componentes más sociales, pero digamos que el que predomina es este liberal. Bueno, y con un discurso también pues populista de pues las élites globalistas, del el lobby LGTBI, el lobby etc, ¿no? Digamos que es las patas así, evidentemente, claro, que son muy conservadores. Digamos que eso es más o menos lo que se fundamenta Vox, ¿no? Los pilares. Pero sí es verdad que luego dentro de Vox hay visiones heterogéneas. Eso es lo importante, ¿no? Para entender bien a Vox en América Latina, digamos que hay distintas facciones dentro de Vox. Hay militantes que comparten varias o que forman parte de varias facciones que se disputan a la interna la representación, pero serían fundamentalmente tres grandes sectores. El sector falangista o filofalangista, o reivindicador de una u otra forma de, o negador de lo que fue la dictadura de Franco. En última instancia, pues eso, viene de círculos filofascistas o filofalangistas. Ese es un sector. Estaba el sector del liberalismo económico, más cercano, para que nos entendamos, en América Latina a lo que representa Javier Milei en Argentina. Y luego el sector... con muchos matices. Sí, con muchos matices. Digo, en la vertiente económica, en la referencia al minarquismo, todas estas cuestiones. Y luego un sector más nacionalista, nacionalismo conservador español, que podría llegar a encajar en el PP, pero por distintas cuestiones se van. Ese es quizá el sector que más tiene que ver con gente que venía del Partido Popular. Pero bueno, yo creo que es el más mayoritario. Yo creo que es el mayoritario, ¿no? Es al final lo que le ha quitado, lo que le ha dado, digamos, presencia en el Congreso de Diputados. Luego estaría Sumar, con 31 diputados. Sumar es básicamente lo que en España ha venido a llamarse, para resumirlo muy rápido, la izquierda del PSOE, que es un mejunje de múltiples organizaciones políticas de izquierdas que se han rejuntado en torno a la figura de Yolanda Díaz después de un proceso de bastantes años de divisiones internas de lo que en su día fue Podemos, que se fue disgregando. También está dentro Izquierda Unida, que nunca estuvo dentro de Podemos, pero terminó en coalición con ellos. Los sectores que abandonaron Podemos por uno u otro motivo. Sectores que nunca estuvieron en Podemos, vínculo con los sindicatos. Bueno, es un mejunje de lo que, para que nos entendamos muy rápido, sería la izquierda española. ¿Vale? Yo creo que este es el... Y Yolanda Díaz, para quien no lo sepa, es la que era vicepresidenta y ministra de Trabajo, ¿vale? O sea, que es la figura, digamos, la que lidera. Sí que es verdad que ahora mismo Sumar
también el espacio a la izquierda del PSOE, digamos que ha sufrido una transformación, que lo contaba un poco al principio, que ha pasado de quizás ser más combativo con el PSOE, de hecho nació siendo muy combativo contra el PSOE. Digamos, es verdad que venía de otro discurso, no más de ruptura del régimen del 78 que lo llamaban, más, digamos, lucha contra el bipartidismo. Pues bueno, hemos pasado a una política de bloques en España, de derecha a izquierda. Sí. Sumar, digamos, se ha mimetizado más con el PSOE, ¿no? Digamos, el objetivo era no es confrontar tanto con el PSOE, sino confronto con la derecha, y me apoyo también, bueno, yo apoyo al PSOE, para, digamos, ganar pues una cartera de ministerios para que yo pueda intentar implementar mis políticas, ¿no? Digamos que es un partido ya que ha pasado de o así de más protesta o más de populismo, por así decirlo, a gobierno y más mimetizado con el Partido Socialista, ¿no? Al que ya pues dan por hecho que es el líder absoluto del bloque, ¿no? Programáticamente podríamos debatir dónde se ubica, pero bueno, recoge todo lo que tiene que ver con un ensanchamiento del Estado, una vuelta a lo que es la lógica del Estado del bienestar. Bueno, debates en los que no merece mucho la pena entrar porque cada uno tendrá aquí su mirada sobre si es así, si no es así, si es factible, si no es factible. Bueno, no entramos en eso. Y tácticamente la decisión política en el corto plazo de Sumar ha sido aceptar, como ha dicho Pablo, el liderazgo del PSOE y prácticamente, al menos en estas elecciones, presentarse a las elecciones para ser vicepresidente. Básicamente, para ser el apoyo principal del Partido Socialista. Pero bueno, las izquierdas españolas. Después estaría eso que leéis ahí, ERC. Vamos a ir un poquito más rápido ahora en estos últimos partidos porque si no va a ser imposible. ERC sería, bueno, Esquerra Republicana de Cataluña, que es básicamente la izquierda independentista catalana. ¿Sí? Luego vamos a entrar en el tema de los bloques. No voy a entrar ahora con su afiliación, con su filiación en términos de bloques, porque luego hablaremos de la posibilidad de un gobierno de izquierdas. O del bloque de la izquierda. Pero bueno, básicamente es la izquierda independentista catalana. No es una izquierda rupturista, como sí lo es la CUP, las CUP, que estuvieron cerca de entrar y en su día estuvieron en el Congreso. Es una izquierda que, para que nos entendamos en América Latina, programáticamente se parece a Sumar, pero son independentistas catalanes. Fácil y sencillo. Luego está lo que veis después, Junts, que es la derecha independentista catalana, que, quienes nos veis de América Latina, os sonará seguramente si os decimos que es el partido de Carles Puigdemont. Rápido. Derecha independentista catalana, ¿vale? Es el partido que cuando estaba en gobierno en Cataluña aceleró toda, desde el gobierno, también en coalición o en pacto con Esquerra Republicana, lo que fue el procés catalán. Debajo estaría Bildu, Bildu, Euskal Herria Bildu, que es la izquierda independentista vasca, lo que se conoce como la izquierda abertzale. ¿Sí? No tiene mucho más que añadir, luego entraremos en la lógica de bloques y lo explicaremos. Eso que veis después, EAJ-PNV, el Partido Nacionalista Vasco, que es la derecha vasca, la derecha regionalista, soberanista, nacionalista vasca, que programáticamente podríamos ubicarlo en un partido de centro-derecha, con la diferencia, a día de hoy al menos, de que no impulsa una agenda independentista como si impulsa Junts, aunque no se sabe si en un futuro podría llegar a impulsarla, pero a día de hoy no lo hace. Luego el BNG, que es el Bloque Nacionalista Galego, partido de izquierda soberanista independentista de Galicia, CCA, Coalición Canaria, derecha regionalista que no independentista de Canarias, y UPN, Unión del Pueblo Navarro, que es básicamente la expresión localista en la región de Navarra del Partido Popular, de la derecha española, porque en realidad fue en coalición con el PP en su momento. Creo que han quedado explicados, ¿no? Yo creo que sí, más o menos sí. Vale. ¿Quieres hablar del tema de bloques? Es que claro, a ver, hay dos cosas mínimo que quiero comentar al margen de lo que ya hemos comentado y al margen de si respondemos más preguntas, que es, primero, la otra particularidad del sistema político español, que es la imposibilidad de la gran coalición, de eso hay que hablar, y después, por último, por ir de derecha a izquierda, básicamente, pasando por lo que sería la coalición del centro, hablar de las posibilidades y dificultades de un gobierno del bloque de la izquierda, de un gobierno de Pedro Sánchez.
Entonces, si quieres, no sé si respondemos más preguntas, no sé si te os recopilado alguna más, si entramos a hablar ya de la imposibilidad de la gran coalición, que a mí me parece lo más interesante en América Latina, para explicar a quienes nos ven desde América Latina. A ver, si queréis alguna pregunta, es que nos hemos perdido. Igual nos hemos liado Que hay con esto, pero bueno. una barbaridad de preguntas, entonces mucho comentario también, gente que se reía cuando hemos dicho PSOE liberal, PSOE no liberal, bueno, es que ¿Cuándo creéis que va a tardar la imposible. Junta en echar a Feijóo? Pues no lo sabemos. No sabemos. Es verdad que la figura de Feijóo está muy desgastada, pero bueno, no sé, no sabemos. A ver, básicamente, yo creo que dejadnos una pregunta más si queréis por aquí abajo, porque sí que es verdad que, o si no quieres revisar alguna, y vamos comentando lo de la gran coalición, por qué digamos que no es posible en este escenario. Yo personalmente yo voy a decirlo desde un modo utilitarista. Sí que es verdad que desde el extremo centro centrado, lo digo un poco de sorna, y la moderación extrema de algunos sectores en España, que en verdad representan a muy poca gente, siempre se ha pedido digamos, esta gran coalición para, digamos, quitar el desgobierno en España, ¿no? Y fomentar, pues bueno, pues un gobierno estable para hacer políticas, pues eso, moderadas, por así decirlo. Es lo que dicen ellos. Yo ahí no entro. ¿Por qué yo veo que esto no es una posibilidad? Porque ahora mismo hay una política de bloques tan acrecentada, ¿no? Hay, digamos, un frentismo que interesa tanto al PP como al PSOE, que ahora mismo digamos, una confrontación entre ambos, una conformación de un gobierno entre el PP y el PSOE no sería bien vista por parte de ninguno de sus votantes, ¿no? Digamos que el PP ha crecido gracias a poder confrontar con Sánchez, el presidente del gobierno, y del PSOE, y bueno, y sus socios de gobierno, evidentemente. Y el PSOE igual, hace lo mismo. Digamos que ahora mismo su razón de ser, o sea, sería un cambio demasiado abrupto, su estrategia y en el panorama político español, que sería, digamos que mal visto, y yo creo que beneficiaría tanto a Sumar, en este caso, como a Vox. Y yo creo que yo lo que les interesaría en este caso es seguir siendo los líderes de su bloque y eventualmente pues que gobiernen y ya está, y tener atados, digamos, a que no haya posibilidad, digamos, que se escapen fugas de votos. Yo creo, ¿no? Yo creo que siempre la partida se va a jugar por pues saber quién puede ganar a ese centro, ¿no? Que se llama, por así decirlo, en el que, pues bueno, pues igual ese votante que te vota al PSOE que te vota al PP, ¿no? Por así decirlo. Vale, había una última pregunta que había un montón, pero bueno, respondemos muy rápidamente a una que además nos sirve ya para entrar más adelante con el tema de la gran coalición más a fondo, que a mí es lo que me parece más interesante de todo. Dicen, si acertó Pedro Sánchez en adelantar las elecciones. Bueno, Sí, claramente, sí. claramente Pedro Sánchez vio un muy mal resultado para el bloque de la izquierda, al menos en términos de representación institucional, no sé si tanto en votos, de lo que sería el bloque de la izquierda en las elecciones municipales y autonómicas de un par de meses antes. Y con esa convocatoria electoral, pues bueno, intentó primero no permitir un periodo de celebratorio de las derechas españolas, de Vox y del PP, con respecto a esas elecciones municipales y autonómicas, y al mismo tiempo jugar con el corto plazo o con la memoria inmediata de ese resultado electoral y de los pactos de gobierno en distintas comunidades autónomas en los que entraba Vox a gobernar, para agitar el discurso de que viene Vox, que viene y esto no lo digo yo, son palabras textuales de Pedro Sánchez, la extrema derecha y la derecha extrema. Así es como me denominaba tanto al PP como a Vox. Entonces sí, yo creo que con el diario del lunes se puede decir que la estrategia, al menos en términos electorales para el Partido Socialista, fue buena. Dicho lo cual, el tema de la gran coalición. Bien, esto ha pasado en otros países europeos, ¿sí? Que en situaciones de polarización política o de auge de partidos a la derecha de y a la izquierda de, se da una coalición de gobierno entre los dos partidos del régimen o del establishment o del sistema nacional. Que en España no cabe mucha duda de que los dos partidos sostenedores del sistema político nacional desde hace muchísimo tiempo, desde hace décadas, son el Partido Popular y el Partido Socialista. Son los dos partidos pivotes, los dos partidos de institución, ¿sí? De institucionalidad española.
¿Por qué no se puede dar en este contexto en el que, y ahora entraremos a hablar del bloque de la izquierda, parece que no hay posibilidades serias de que haya gobierno, al menos desde la derecha, y que la izquierda, el bloque de la izquierda, Pedro Sánchez, lo tiene relativamente complicado? ¿Por qué no se da una gran coalición? Es decir, ¿por qué no gobiernan conjuntamente el PP y el PSOE? Si uno podría decir que programáticamente, por ejemplo, en términos generales de proyecto económico, en términos generales de posiciones en política internacional, en la cuestión atlantista, en la cuestión de la Unión Europea, ¿por qué, si hay consenso en esas áreas, por qué no se pueden juntar y gobernar? Bueno, esto en otro contexto político podría haber pasado, pero en los últimos años la polarización que ambos partidos han llevado a cabo tratando de postular que el otro partido está en un extremo opuesto a ellos mismos, discursivamente quiero decir, han intentado esto, imposibilita a los dos a día de hoy ejecutar esa gran coalición. Porque la línea de campaña del Partido Popular durante mucho tiempo ha sido hablar del sanchismo y vincular o postular que el gobierno de Pedro Sánchez era un partido social comunista con independentistas, rupturista, anti-España, y el Partido Socialista ha venido a plantear que el Partido Popular había virado hacia la ultraderecha y que tenía mucho más que ver con las ultraderechas europeas que con un partido de sistema, un partido institucional en España. Al haber planteado estos dos marcos discursivos por parte de los dos principales partidos, de PP y de PSOE, a día de hoy, aunque insisto, programáticamente uno podría entenderlo, discursivamente, electoralmente, no pueden hacer ese pacto de gobierno. ¿Por qué? Incluso en la cuestión de liderazgos, ni Feijóo puede hacer presidente a Pedro Sánchez, cuando ha planteado que él se presentaba a las elecciones para abolir el, y cito textualmente, sanchismo de Pedro Sánchez, ni Pedro Sánchez puede hacer presidente al Partido Popular, encima en minoría, porque estaría por debajo en representación de escaños el Partido Socialista. Si lo hicieran, evidentemente tendría, o ellos calculan que tendría, costes electorales. Es decir, beneficio electoral para la izquierda del PSOE, para Sumar y los partidos, y beneficio electoral para Vox, para la derecha radical española. Esa es un poco la situación paradigmática, que programáticamente y en términos internacionales tendría bastante sentido ese gobierno conjunto, pero por cuestiones de relato interno no se puede dar. Y eso no pasa en otros países. No pasa en el resto, en todos los, en la totalidad del resto de países europeos. Esa es una de las grandes particularidades del sistema político español a día de hoy. Ahí he sido bastante conciso, me parece, en esta ocasión. Sí, la verdad es que sí. Comparado con los demás. Ha estado bien, sí. Me he enrollado bastante menos. Bien, conclusión. Comentarios. Sí, son reflexiones más que preguntas. Vale, hay una pregunta que nos dice si va a haber nuevas elecciones. Bueno, yo esa pregunta, si queréis, la respondemos. Evidentemente la vamos a responder cuando terminemos de hablar del otro bloque, del bloque de la izquierda. De la posibilidad de un gobierno comandado por Pedro Sánchez en el que no esté el Partido Popular. Y ahí volvemos una vez más a mirar los números. ¿Cuáles son los únicos números posibles, asumiendo que como mínimo el Partido Popular, Vox y UPN como mínimo te van a votar en contra de una investidura? Esos son 170 diputados. Tú necesitas obtener más votos a favor que votos en contra. Cuidado, la abstención no cuenta para los votos a favor. Esto es un detalle muy importante, ¿de acuerdo? Entonces, para conformar gobierno tú necesitas que, independientemente de cuántos diputados se abstengan en esa votación de investidura, que tu bloque tenga, o que tu candidato tenga más síes que noes. Si tienes 170 votos que no, asegurados, ¿sí? PP, Vox y UPN. Y empiezas a sumar. 121, recordad que ahí está mal, le sobra un diputado al PSOE, por lo tanto, por cierto, claro, PP, Vox y UPN son 171, cierto es, detalle importante. Si empiezas a sumar, te sale que PSOE y Sumar son 152 diputados, con Esquerra 159, con Bildu 165. Estos serían los partidos de izquierda, y el BNG 166.
Recordad que los NOEs tienen 171 y los partidos nítidamente de izquierdas o de centroizquierda estarían sumando 166, 5 menos que los NOEs. Si asumimos que el PNV, pese a ser de derechas, centro-derecha, va a votar a favor de una investidura de Pedro Sánchez, parece lo más lógico, además ya lo han hecho previamente, te daría 171 diputados, es decir, los mismos que te van a votar que no. Faltaría ver qué hace Coalición Canaria, que casi con total seguridad, por lo que ha hecho hoy y por declaraciones anteriores, va a votar que no también, 172. Serían 172 votos a favor, 172 votos en contra, 171 votos a favor. Necesita el Partido Socialista y ese bloque de gobierno convencer a Junts per Catalunya, un partido de derechas, liberal, independentista catalán, de que te vote a favor en la investidura. Ese es el gran elemento deformador a día de hoy de el gobierno del bloque de la izquierda. Del gobierno de lo que los sectores, sobre todo de Sumar, están llamando el bloque progresista y plurinacional, de la izquierda y plurinacional. ¿Por qué? A la luz de los números, si Junts per Catalunya no vota a favor del gobierno de Pedro Sánchez, no hay gobierno de Pedro Sánchez. Ese es el elemento más importante de todos. El resto ya los tienes, tanto a favor como en contra definidos, te falta lo de Junts. Ya has convencido, a priori, a PSOE, a Sumar, a Esquerra Republicana, a Bildu, al PNV y al BNG, te falta convencer a Junts, pero no es fácil, y ahora vamos a entrar con eso. Comento muy rápidamente qué piden y avanzamos. Las negociaciones se están dando en qué términos. Bueno, recordemos que Junts fue el partido que dirigió desde las instituciones catalanas el procés, que tiene, voy a intentar usar el término menos polémico de todos, líderes políticos, sobre todo Puigdemont, fuera del territorio español por temor a una represalia legal, puede ser una forma sutil de decirlo, y luego tiene bastantes personas encausadas judicialmente por hechos vinculados al procés. Claro, y además aquel referéndum que organizó el gobierno de Cataluña no tuvo en última instancia peso real en el proceso independentista. No sirvió, para que nos entendamos. No condujo a la independencia a pesar de que en ese referéndum el independentismo ganó sobradamente. Con mucha probabilidad porque hubo una abstención muy grande de gente que iba a votar que no y no quiso ir a votar para no legitimar el propio referéndum. En cuestión, ¿qué te está pidiendo o qué le está pidiendo Junts per Catalunya al PSOE y a ese bloque de gobierno? Un referéndum de autodeterminación y una amnistía. Y ahí abro el debate. Las preguntas son dos, sobre todo para la gente que nos ve de América Latina, insisto. Uno, ¿está dispuesto el PSOE a darle esto al independentismo catalán? Ya sabemos que el resto de partidos sí. Sumar está dispuesto, Esquerra Republicana está dispuesta, evidentemente. Bildu está dispuesta y el PNV está dispuesta. Bien, ¿está dispuesto a dárselo al Partido Socialista, el principal partido de este bloque? Y dos, si no está dispuesto a dársela, la otra pregunta, ¿está dispuesto Junts a darle el gobierno al Partido Socialista si el Partido Socialista no le da esto? Esas son las dos preguntas. Lo dejo en el aire para que abramos el debate. Yo creo que la amnistía ya hay que darla prácticamente por segura. Yo creo que sí. Creo que más o menos lo han dejado claro, porque en ningún momento el PSOE ha dicho que no, y no lo hubiera dicho. Y de hecho lo han justificado medianamente. Sobre todo sí que es verdad que los que se han encargado de, digamos, de justificar o de argumentar a favor de la amnistía han sido los miembros de Sumar, y el PSOE no les ha dicho que no. Evidentemente es algo consensuado entre ambas partes. Sí que es verdad que el PSOE no quiere, digamos, no quiere llevarse tanto el desgaste de esta decisión y se la está llevando Sumar. Que digamos que es verdad que ellos quieren liderar esa faceta, ¿no?, de las negociaciones de gobierno. Pero sí, es evidente que la amnistía sí. Ahora, la amnistía es ¿en qué términos la amnistía? Si se va a hacer antes o después de la votación, como cuándo va a ser, etcétera, qué tiempos va a tener. Esos también son cuestiones que hay que tener en cuenta. Y la segunda también pregunta es, ¿va a tener suficiente esto Junts? Yo personalmente creo que puede ser. No. La segunda pregunta era,
Si el PSOE No, decide no darle el referéndum... Es la que hago yo, ¿eh? Es lo que he dicho yo. Vale. Por eso que es en función con la tuya. Es si no le va a dar referéndum, porque yo personalmente hay que saber, o sea, yo lo que quiero saber es si el referéndum es como maximalista, simplemente para, digamos, ponerlo lo más alto para luego bajar, porque eso en las negociaciones se hace, o es algo inexcusable. Yo personalmente no lo tengo muy claro que sea algo que sea sí o sí. O sea, no lo sé. No lo tengo muy claro. De Esquerra Republicana sé que es un farol. Que ya no van en esa, no están en esa pantalla. De Junts no tengo muy claro. No lo tengo muy claro. No lo tengo muy claro, sinceramente. Personalmente, pero yo creo que la posibilidad de elecciones es muy alta por digamos, tanto el PSOE, que puede ver a lo mejor en algún momento en un PP que ha sufrido mucho con las elecciones 23 de julio, ¿no? Que se veían tan ganadores, que no es el caso, y el PSOE mucho más reforzado, que puede quitarle aún más poder a Sumar, etcétera, que no quiera, que puede tener el argumento de yo no voy a vender el país por el gobierno, ¿no? Que siempre es algo que le han achacado a Pedro Sánchez, ¿no? Que vendería cualquier cosa de sus valores con tal de tener el gobierno. Si ve la cosa muy complicada y si ve que con una repetición electoral puede, digamos, mejorar resultados, podemos ver, aparte de la cuestión de que no sabemos exactamente qué decisión va a tomar Junts, pues ahí puede haber una repetición electoral. Pero yo creo que, fíjate, yo antes estaba más a favor de la repetición electoral, pero yo creo que sí que puede haber gobierno. Yo creo que va a haber investidura. Ahora la pregunta es saber cuánto va a durar ese gobierno. Porque como ya estáis viendo la aritmética parlamentaria, ¿qué clase de estabilidad va a tener un gobierno de España con esta aritmética parlamentaria, teniendo en cuenta que tenemos elecciones próximamente autonómicas en País Vasco y quiero recordar que en Cataluña también, no dentro de mucho? Sí, yo aquí es que claro, aquí ya está el elemento del debate. Los números son tan específicos. Junts, por cierto, insisto, tiene que votar que sí, no abstenerse. Yo insisto, creo que llegado el caso es una decisión menor. Si estaban a favor de que gobernase Pedro Sánchez, les va a dar igual que sea sí a que sea abstención. El tema es, desde el punto de vista de los partidos independentistas de Cataluña, en particular de Junts, porque mientras Esquerra Republicana tácticamente ya no está priorizando, al menos en lo inmediato, la cuestión independentista soberanista, Junts sí lo está haciendo. Hay que tener en cuenta que el independentismo catalán ha sacado el peor resultado en décadas en estas últimas elecciones. Ha sacado, creo que era un 28% combinado entre todos los partidos independentistas, ¿no? Porque ha habido muchísima abstención. Claro. La importancia aquí es la abstención. Pero también, ¿quién ha sido muy fuerte? El Partido Socialista. El PSOE ha acumulado un cierto votante que provenía de partidos independentistas, o eso parece indicar los números. Yo diría que es más bien que viene ese votante del ya extinto Ciudadanos y parte del espacio de los comuns, que es, bueno, es básicamente lo que es el Podemos en Cataluña. Viene de eso, porque si te fijas en los números, ha quedado tercero. O ha tenido un muy buen resultado. No es cuestión de votos, es cuestión de la abstención. Al no haber, los independentistas han quedado, pues bueno, muchos votantes independentistas ya no está enardecido o ya no está movilizado por los partidos políticos debido a, digamos, vamos a decirlo claramente, a la decepción sufrido debido a las expectativas que tenían, ¿no? De que iban a tener una república catalana hace ya 4 años o 5. Claro, eso es difícil de movilizar. Yo creo que esa es la cuestión, que es eso. Y a lo mejor, bueno, por ahí podemos buscar que haya pulsiones dentro de Junts que quieran volver a un estadio en el que el PPI sea el líder del gobierno y tenga Vox para volver a movilizar a su electorado, ¿no? Pero es que ahí, desde ese punto, desde el análisis de el apagamiento, si se quiere, o el sofocamiento de la pulsión independentista en Cataluña, se entiende la tesis que más compro yo, la tesis que a mí más me convence con respecto al escenario catalán. Si tú eres Junts per Catalunya, que tu decisión táctica, insisto, es que la cuestión soberanista sigue siendo el elemento central de la política. Bien, si esa es tu estrategia política, tu principal urgencia es que el clima político catalán vuelva a girar como giró en su momento en torno a un clivaje fundamental. Soberanismo sí, soberanismo no. Necesitas que el clivaje político catalán vuelva a moverse en esos términos. ¿Cómo consigues eso? Bueno, quizá
los estrategas políticos de Junts digan, bueno, nosotros presionamos al PSOE, hacemos exigencias maximalistas permanentemente para forzarle a una de las dos cosas. Uno, que me las niegue sistemáticamente, y si me las niega y yo soy Junts per Catalunya, no doy el gobierno al Partido Socialista, voy a una repetición electoral en la que puedo decir al electorado en Cataluña, volvamos a pensar la política en términos de independentismo sí, independentismo no, porque el PSOE igualmente no nos ha dado el referéndum ni la amnistía. O, si consigo que el PSOE me lo acepte, es un doble triunfo para el independentismo catalán. Primero, porque puede presumir de un éxito con respecto a el Estado central, con respecto a Madrid. Y segundo, porque puede, por ejemplo, ponerle un tiempo. Me explico. Si Junts, por lo que sea, le consigue sacar en el pacto de gobierno al Partido Socialista un referéndum, lo lógico es que Junts le dijera, bueno, ¿cuánto dura la legislatura? 4 años. Bueno, tienes 2. Si a los 2 años no hay referéndum, te retiro el apoyo y con la aritmética electoral del momento pierdes el gobierno, habiendo tenido el coste político relativamente cercano de haberme concedido el referéndum y haberme concedido la amnistía. O sea que lo más importante de esta situación yo creo que es Junts per Catalunya el actor que va a decidir. Y esto hay actores a los que les gusta más, a los que les gusta menos, pero analíticamente es lo cierto. Es Junts per Catalunya el que va a decidir el gobierno de España. Eso es así. Eso ya es inevitable. Eso es un hecho. ¿En qué dirección? Bueno, hay tesis para todo. Depende cuál sea el análisis político que hagan. Si el análisis político que hacen es que hay que volver al clivaje independentismo sí, independentismo no en Cataluña, lo lógico es que apuesten por, tensar lo máximo posible y no bajarse en ningún momento de las exigencias maximalistas. Por cierto, gracias a Cantauri por esa suscripción con Prime, que le ha salido totalmente gratuita. Os recuerdo que las suscripciones con Amazon Prime son gratuitas, que si estáis suscritos a Amazon Prime, si sois usuarios de esa plataforma, las suscripciones aquí en el canal de Twitch os salen totalmente gratuitas, no os cuestan absolutamente nada. 0, y a nosotros nos ayudan un montón, así que si sois usuarios de Amazon Prime, si estáis suscritos a Amazon Prime y nos queréis dar apoyo, le dais al botón de suscribirse, al apartadito de Prime, metéis los datos y nos ayudáis un montón de forma totalmente gratuita. Lo digo porque somos más de 350 personas. Os doy la bienvenida a todos, os agradezco por estar aquí y os recuerdo que para que podamos sustentar el trabajo que hacemos aquí en el canal de Twitch necesitamos vuestro apoyo, porque como no dependemos ni de partidos, ni de estados, ni de instituciones, ni de empresas, ni de nada, dependemos únicamente de vosotros, pues necesitamos ese apoyo para sostenernos y además para mantener la plena independencia y poder contaros lo que pasa en el mundo con rigor y con independencia. Así que si queréis apoyarnos en ese sentido, nosotros lo agradecemos mucho. Y también, para ayudarnos a alcanzar esa meta de 530, que va bajando el número total que tenemos porque se actualizan, pero bueno, seguimos estando relativamente cerca, podéis darnos suscripciones normales y corrientes, que este mes, hasta final de este mes, hay descuentos de entre un 25 y un 30% de descuento. ¿Sí? No duran hasta final de este mes. Podéis elegir el tiempo. Muchas gracias a Trajanus por esa suscripción con Prime. Así que le ha salido totalmente gratis. Muchísimas gracias, de verdad. Nos vamos acercando a ese objetivo que nos permite seguir haciendo los directos que hacemos aquí. Os recordamos que mañana no sabemos exactamente de qué vamos a hablar, pero seguramente estemos aquí y que el viernes al mediodía tenemos un directo sobre la región Asia-Pacífico. Y que el domingo tenemos triple cita. Vamos a hablar de África al mediodía, vamos a hablar de cuestiones vinculadas a América Latina con José por la noche y vamos también a comentar las elecciones de Eslovaquia que tienen lugar el sábado. Así que, nada, muchas gracias por el apoyo y nosotros seguimos. Voy a hacer un breve inciso sobre el tema de Eslovaquia. Tened en cuenta, que os parezca que no es un país importante, pero las elecciones tienen su importancia porque la posibilidad de que pueda gobernar un partido considerarlo prorruso. Vamos a decirlo que no prorruso o partido que no está de acuerdo con la política de la OTAN y la Unión Europea hacia la guerra de Ucrania. Y Eslovaquia es uno de los principales países que ha ayudado a Ucrania en términos de ayuda militar. Por eso es importante que hablemos también de Eslovaquia, ¿no? Porque evidentemente es un país pues que a lo mejor no parece que pueda tener mucha importancia, pero sí la puede tener, por eso que digo, ¿no? Por ese, a lo mejor incluso esa, digamos, nuevas elecciones de que pueden llevar al gobierno a partidos muy críticos con la acción de la Unión Europea y la OTAN respecto a la guerra de Ucrania, ¿no? Por eso digamos que por eso es el atractivo, ¿no? De estas elecciones.
por poner así un poquito de hype por el sábado. El domingo, perdón. Por Más- cierto, estoy abriendo la encuesta que nos habéis pedido al principio y ahora que estamos un montonazo de gente, pues la abrimos, ¿vale? Enseguida la vais a poder responder. Esperad que sí. estoy poniendo las opciones. Y como nos habéis preguntado nos habéis preguntado qué creemos de si va a haber repetición electoral, creo que es mejor a lo mejor que la gente vote. Luego ya, pues más o menos cuando haya votos, pues ya decimos para no intentar, digamos, movilizar, pues no hacer como jornada de reflexión. Vamos a hacer un momento de reflexión. Claro, o sea, lo que estáis viendo ahora mismo es que aunque haya un gobierno, es complicado que se mantenga por todos estos parámetros que hay. También es verdad que lo habéis dicho alguien en el comentario que me ha parecido bastante cierto, porque yo os leo intento leeros todo el rato. Ya se puede votar, por cierto. Sí. Voy a votar. Sí, primero voy a votar. Ya en votat. Yo voy a votar también. Viva la democracia. No, pues no me parece la encuesta. Eso, ya he ejercido mi derecho como constitucional. Bueno, que básicamente es, claro, que tener en cuenta, Sumar es una coalición de partidos. Tensiones internas. Si no hay... con bastantes tensiones internas en algunos aspectos, y no solamente lo digo por Podemos. ¿Qué pasa, por ejemplo, si no, por ejemplo, hay gobierno, pero no hay suficientes carteras ministeriales, o si hay, digamos, más intención interna, o, peor aún, no hay repetición electoral, y, digamos, el motivo por el que se han unido, ahora ser sinceros, es por intentar conseguir pues un mejor resultado y carteras ministeriales. ¿Qué pasa si no hay carteras ministeriales en el horizonte? ¿Qué pasa con Sumar? Es una muy buena pregunta. Es una muy buena pregunta porque, para bien o para mal, cada cual, o por el motivo que cada uno interprete, no hay, así como en otros partidos europeos sí podría haber este debate, y en la izquierda española lo hubo durante un buen tiempo, a día de hoy, en la izquierda española, en lo que es Sumar, no hay un debate con respecto a la entrada o no en un gobierno con el Partido Socialista. En su día fue un debate bastante habitual en la izquierda española y hoy ese debate ya no existe. No sé si me explico. O sea, el consenso es, ¿se entra al gobierno sí o sí? Eso es un elemento importante. Pongo ahí la encuesta en primer plano. Sí, pero yo digo en el caso en el que hay gobierno, no lo digo por ti, sino por los comentarios que estás diciendo. Evidentemente a Sumar no le interesa ninguna repetición electoral, faltaría más. En el caso del que se produzca tal, lo digo por eso. Nos decís, sí, también se decía que en 2019 no iba a dar el gobierno. Tenéis que tener en cuenta que la aritmética actual, parlamentaria, no es mucho En peor. 2019, de hecho, la duda era si el Partido Socialista iba a querer entrar en un gobierno de coalición, en el primer gobierno de coalición de la historia, metiendo por primera vez en la historia a la izquierda del PSOE dentro de un gobierno. No era una discusión tan complicada, ¿eh? O sea, no era una situación tan difícil como la que era ahora. Era una mera decisión casi histórica que tenía que tomar el PSOE. Ya está. Y quiere decir que estamos hablando de una derecha que sumaba mucho menos escaños y no era digamos, un bloque. Bueno, para empezar, ya no está Ciudadanos, que en algunos casos le salvó la papeleta al PSOE y a Sumar, por ejemplo, la reforma laboral. Ya no está Ciudadanos. Así que ahora la aritmética, como digo, la aritmética parlamentaria es mucho más complicada. Mucho más complicada. Y ahí ya, claro, por eso digo que es muy complicado que prohíba demasiado un gobierno. Y yo creo que eso lo tiene en cuenta todo el mundo, ¿eh? Es decir, que no es una cuestión de que solamente lo diga yo, que solo se lo tienen en cuenta los actores. Lo que pasa es que, bueno, pues no lo van a decir, evidentemente. Bueno, recordad que tenemos ahí la encuesta abierta todavía, ¿eh? Queda bastante rato todavía para que se cierre, más de 5 minutos, cerca de 6 minutos, pero bueno, veo que todavía queda mucha gente para votar. Vamos a ir contra la abstención, por favor, participación activa, votad. Bloque de izquierdas, llamadlo como queráis, bloque contrario a la derecha, bloque progresista, bloque plurinacional más... yo qué sé, o sea, Sí, llamadlo es que como no, queráis, por hacer un nombre, que como queréis que pongamos.
Las PSOE, encuestas de Twitch te ponen un límite de caracteres. Entonces, en este caso no he podido ser amplio con las definiciones. No me cabía. Tenía que elegir un concepto y creo que izquierda era lo más sustancioso porque si en esa tesitura que estamos planteando en la primera opción, lo único evidente es que va a estar el PSOE y Sumar. Ya está. Eso es lo evidente. Pero bueno, veo que está clarísimo. Nadie apuesta por un gobierno en el que esté el Partido Popular. Salvo dos personas que han votado por ello. El resto, nada. Nadie apuesta por eso. El gobierno PP-PSOE está totalmente descartado. Bueno, vamos ahí viendo cómo va avanzando la votación. Ahora en un ratito la vuelvo a poner, ¿de acuerdo? Cuando avance un poquito más. Mientras tanto, insisto que podéis ir votando. No sé si hay preguntitas interesantes por el chat, porque en realidad las cuestiones fundamentales que teníamos que tocar era la dificultad o la particularidad de la mala relación entre las derechas españolas, si se quiere, y las derechas soberanistas, la imposibilidad en este momento histórico de una gran coalición entre PP y PSOE y la dificultad de que se ejecute ese gobierno de coalición entre PSOE y Sumar con actores del espacio político catalán y del espacio político vasco que apoyen, porque necesariamente tienen que apoyarlo numéricamente para que exista ese gobierno, a ese bloque. A ver, estoy mirando el chat. Vamos a ver. Bueno, lo han llamado... Preguntan por la definición del bloque Frankenstein. A mí me hace muy... O sea, sinceramente, ideológicamente, el bloque que ha gobernado en España en los últimos años es diverso en algunos aspectos, pero hay bloques bastante más Frankenstein en Europa, ¿eh? Joder, o sea, no es el bloque más... no es un bloque dentro del marco político europeo particularmente extraño. O sea, son un gran partido, porque además es un partido que en términos numéricos tiene mucha más representación que el resto, de centro-izquierda, en términos de izquierda-derecha europeas, insisto, un partido de izquierdas, en términos de izquierda-derecha europea, y como apoyos externos, porque en realidad el gobierno eran esos dos partidos, que eso no tiene nada de Frankenstein, es una coalición de centro-izquierda e izquierda muy habitual. Como apoyos externos están la izquierda vasca, la izquierda catalana y luego la derecha catalana y la derecha vasca. O sea, que además en términos numéricos en representación en el Congreso no se acercan ni al Partido Socialista ni a Sumar, por una cuestión evidentemente de que se presentan en mucho menos espacio geográfico y muchas menos circunscripciones. Pero bueno. Creo recordar, por ejemplo, tenéis que ver cómo se hace la formación de un gobierno en Países Bajos. Os sorprendería, ¿eh? La cantidad de partidos que salen. Pues tenemos un directo de hace no mucho tiempo con Manu, hablando de eso, lo tenéis en diferido. Sí, cuando acabe este os vais a ver el de Países Bajos y así comparáis esa cuestión del Frankenstein. Nos pregunta, por cierto, Xavi, pasa que se me van las preguntas de lo rápido que de la cantidad de participación que estamos teniendo. Nos pregunta Xavi, ¿quién creéis, lo has esbozado un poco antes, pero creo que merece la pena indagar un poco más, ¿quién creéis que tiene más que perder con una repetición electoral, Vox o Sumar? Es interesante. Yo en el contexto actual... Igual Vox. Yo creo que Vox. De hecho, yo soy escéptico con que la izquierda del PSOE tenga demasiado que perder en una repetición electoral. Yo creo que sí que tiene mucho que perder, ¿eh? Yo es que creo que desde la irrupción de Podemos en el sistema político español, el suelo de la izquierda española se ha elevado y yo ya no veo que la izquierda española a la izquierda del PSOE pueda estar por debajo de un 10, 11, 12% de unas elecciones. Sí, yo creo que un 10, pero tú ten en cuenta que a lo mejor llegar a un 10 es perder más de 5 escaños. Es pasar de 31 a lo mejor a 20 y pico. Bueno, pero te sigue... Lo que le ha pasado a Vox. Es lo que le ha pasado a Vox al final. Te sigue dejando un escenario que históricamente... cogemos los últimos 30 años de la izquierda española... Bueno, sí, vale, sí. No es un escenario tan terrible. Vox es que, claro, están esas cuestiones de disputa interna. ¿Cuánto pesan esas disputas internas que está teniendo? Yo creo que Vox más, pero porque PP se come a la misma Vox. Más por eso.
Al final sí es verdad que en cuenta todo lo que ha pasado de, por ejemplo, que se ha ido Espinosa a los Monteros, los problemas internos, el tema de Macarena Olona en su momento, quiere decir que se están viendo más las costuras y sobre todo que al final yo lo que veo mucho es que la prensa conservadora, los medios conservadores son mucho más críticos con Vox. Sí, y además, ojo, hay un comentario que hace José, suscriptor ahí por el chat, que lo rescato porque es muy interesante. Dice José, claro, que durante estas últimas semanas se ha visto que Vox impide gobernar al PP, pero Sumar no impide gobernar al PSOE. Ese es un detalle muy importante. La Mm, lógica del voto útil no creo que claro, afectara ya mucho a Sumar, ya está. Lo que le podía afectar en la lógica del voto útil a Sumar ya le ha afectado en estas últimas elecciones. No no creo estoy que de le afecte acuerdo. más. La No lógica estoy de de Vox, acuerdo. cuidado con eso sí que se puede activar más. Ahí sí, Pongo la ahí, encuesta. ahí esa lectura que se ha hecho me parece súper súper buena, es verdad, es muy importante. De hecho, diría que sumar, tener una pata a la izquierda le viene bien al PSOE en el sentido porque tiene más capacidad para llevar a su terreno a Bildu, a Esquerra Republicana, ese tipo de fuerzas, ¿no? Sí, pues sumar como es, digamos que se lleva bien, ¿no? Con estas fuerzas, pues digamos que yo creo que le puede ayudar al PSOE. Al PP le pasa lo contrario que vos. Pero yo no estoy de acuerdo de que ya le ha pasado factura. A Sumar yo creo que aún tiene capacidad para perder mucho más votos, teniendo en cuenta además que digamos que lo que, además lo he comentado en Twitter, que cada vez Sumar está mucho más difuminado en el PSOE, digamos, de que tiene menos visibilidad, que no tiene, digamos, ya no es capaz de poner temas sobre la mesa, como sí que era antes la izquierda, ¿no? Y que el PSOE es muy líder y que al final, pues bueno, pues es evidente que al final la cuestión del voto útil pues está ahí. Pero sí que es verdad que a Sumar le cuesta mucho. Ahora mismo, digamos, está siempre a remolque, ¿no? Igual que le veo también a Vox muy a remolque, ¿no? Yo creo que sería peor para Vox, por lo que habéis comentado, que me parece un detalle muy importante, sí. Ahí lo compro totalmente. Bueno, ahí teníais el resultado de la encuesta. Bueno, con claridad se ha impuesto la cuestión de que va a haber un gobierno de ese bloque izquierda o una repetición electoral. Son las únicas dos opciones que se Hay gente contemplan que, ahora hay mismo. gente que ha votado PSOE y otra porque les daba pena, parece un 0% que lo escucho por los comentarios, ¿eh? Pero bueno, la democracia ha hablado.